Vamos a iniciar con la primera ponencia de la Expo Investigaciones UNAM 2019. Tengo el placer de presentar a Miguel Quintanilla Villegas. Él es un sociólogo por la Universidad de El Salvador, actual maestrante en Políticas y Evaluación Educativa de la Universidad Centroamericana. Él es especialista en tendencias y desafíos de la investigación educativa por el Instituto Nacional de Formación Docente, Ministerio de Educación, y él es investigador responsable del área disciplinar de Ciencias Sociales de la Universidad Dr. Andrés Bello. Por lo cual pido un fuerte aplauso, por favor, para recibir al licenciado Miguel Quintanilla Villegas con la primera exposición en esta tarde. Buenas tardes. Gracias por atender la convocatoria. Estamos muy animados, muy ansiosos por este espacio de divulgación que se ha generado. Y para dar inicio, pues, la investigación que se presenta se denomina Activos de la Colonia, mediaciones contextuales en espacios polarizados de El Salvador. Se preguntarán del tema, se preguntarán de dónde sale, de dónde surge. Bueno, esto comienza desde 2014, 2015, que la institución está trabajando prácticas disciplinarias de padres a hijos y relaciones entre hermanos, resolución de conflictos entre hermanos, que se habían enfocado un montón en el desarrollo de la familia como tal. Pues, entonces comenzamos a descubrir que a pesar que existían prácticas de agresión de padres a hijos y entre hermanos, no daba también respuesta o no permitía dar una aproximación a la violencia que se da en los centros educativos. A posterior comenzamos a desarrollar aspectos de convivencia al interior de escuelas que nos permitieron dar algunos insumos sobre cuál es la situación de la violencia escolar y los niveles de convivencia. Ahí hicimos énfasis en dos espacios, entre docentes y entre estudiantes. A posterior, con los resultados que obtuvimos de esa investigación, comenzamos a medir qué tanto hacen uso los adolescentes sobre sus comunidades, sobre los espacios comunitarios. Entonces, esa investigación de 2017 nos permitió llegar a la conclusión que el apoyo social comunitario percibido y que puede ser ejercido por personas adultas no es enfocado de una manera de liderazgo. Es decir, que los adolescentes comúnmente del liderazgo que están identificando es de su par, ya sea de menor edad o de mayor edad, pero teníamos la dificultad de ubicarlos. Además, cuando hicimos el análisis, porque con esta investigación hemos aplicado una escala que se llama evaluación de los activos de la colonia o del barrio, que los adolescentes hacían uso de los espacios, pero no de manera organizada. Es decir, iban a la cancha, jugaban o iban a la escuela, pero son espacios muy esporádicos. Y que tampoco eso nos permitía dar respuesta a la violencia escolar. Entonces, a partir de eso, comenzamos a tratar de determinar o de tratar de describir algunas cuestiones, es decir, cuánto influye el contexto comunitario en los adolescentes, ¿verdad? Esto, ¿cómo lo logramos operativizar? Bueno, a partir de tres objetivos específicos, los cuales corresponden tanto a las escalas como a los análisis desarrollados. El primero buscaba la manera de identificar los niveles de confianza que tienen los adolescentes en sus espacios comunitarios. Esto se debe a que la percepción con el que cuentan sobre sus territorios, sobre sus localidades, sobre el uso de los mismos, teníamos primero que descubrir por dónde iba el asunto. Segundo, hicimos una profundización al análisis de las actitudes hacia las autoridades institucionales, ya sean familia, ya sean docentes, ya sean policías o militares, para tratar de dar alguna manera de respuesta a los niveles de reputación que puedan ir ganando con un espacio de desafío hacia la autoridad. Y en un tercero, se estimó cuál era el contexto de violencia que se estaba desarrollando en los espacios comunitarios y qué tanto esta violencia está afectando en los centros educativos. Para que tengan algunas consideraciones, bueno, primero se buscó problematizar o tratar de tener alguna aproximación sobre el espacio como tal.
Entonces, el espacio comunitario no es un ente estático, pues no está ahí, que llegamos de la casa, vemos a la gente o a los adolescentes en la cancha repartir en un momento. Más allá de verlo de una manera pasiva, es una cuestión activa, es decir, que el adolescente en ese espacio desarrolla vínculos de confianza, vínculos de amistad, vínculos de liderazgo, que está mediado y que más allá de ejercer un proceso de valorización, si es positiva o negativa la relación que está haciendo, lo aplica. Entonces, a partir de eso, cuando se le denominó activo al espacio, es por ese cúmulo de relaciones que se desarrollan. Entonces, a partir de eso, el adolescente, más allá, porque en algún espacio de la vida el adolescente también sale de la escuela y sale de su familia, y el único donde se desarrolla plenitud en etapas de 12 a 18 años es el barrio o la colonia. Entonces, en la medida que más tiempo pueda pasar en un espacio no controlado, puede caer o puede tener alguna tendencia a consumo de drogas, a mostrar actitudes negativas hacia la autoridad, es decir, por seguir patrones de identificación o de ganar alguna reputación delante de sus padres. Y entonces la ocupación permite decir que si el adolescente está yendo o no está yendo al espacio, ¿qué tanto se incide en él? Este fue un factor filtro que se aplicó y que lo vamos a ver ya en la metodología como tal. Aquí el diseño del estudio. Se ofreció en una forma observacional deductiva, es decir, a pura encuesta, tratar de comprobar algunos elementos de la realidad y de la teoría. Y en que se hizo esta comprobación, o se trató de comprobar, es a partir de la ocupación de dos activos. Inicialmente se habían considerado 4 espacios. Aparte de la cancha y el parque, se había considerado la asistencia a casas comunales y la asistencia a la iglesia. Pero decidimos limitarlo porque si no al hacer los análisis se nos ampliaba demasiado. Entonces nos centramos más a espacios no controlados como cancha y parque. ¿Quiénes participaron? Bueno, de los 14 instituciones educativas del país se seleccionó una muestra con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%. Dieron un total de 830 encuestas y los participantes fueron adolescentes de primer año de bachillerato, tanto técnico como general. Y en los instrumentos se aplicaron 6 escalas, dentro de las cuales la sumatoria de escalas y preguntas de cajón dieron 78 preguntas o ítems a contestar. Aquí la codificación, van a disculpar, pero como hay un montón, pero para que se hagan una idea, en el caso de OAC, que es la ocupación del activo del barrio, se filtró si era parque o si era cancha, o sea, con una pregunta cerrada, sí o no así. Después se hizo la medición de los niveles de reputación social con RPS, que era una escala completa. Después la evaluación de los activos del barrio, de la colonia, que esa fue la escala macro que se utilizó para el análisis. El Instituto de Estudios Psicológicos de la Universidad de Valencia lo divide en 6 y se siguió respetando. Se hizo un análisis de la progresión del apoyo y empoderamiento de la juventud, que es AEJ, apego al barrio o a la colonia, ISB, seguridad en el barrio, CS, control social, y APJ, que es actividades para jóvenes. Entonces, eso nos permitía tener un margen amplio de cuál era el conjunto de situaciones que desarrollaba el estudiante. Relacionado a la autoridad institucional, que es AI, se midió la actitud positiva hacia la autoridad institucional y se midió la actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. Se hizo una batería de preguntas también de cómo el adolescente respondía a situaciones de estrés, es decir, si estas situaciones de vulnerabilidad de derechos o donde se sintiera vulnerado en su integridad, cómo respondían ellos. Y esos resultados son muy interesantes cuando comencemos a desarrollar cada uno. Y que ese espacio público se construyó esta escala en base a 3 dimensiones. La primera, que era la presencia del grupo delincuencial,
la presencia de autoridad institucional, es decir, policía o militares, y el espacio público deteriorado. A partir de eso, se hizo la estructura de la encuesta. Las preguntas, no, más que preguntas eran situaciones posibles que el adolescente se sentía o debería de desarrollar según situación. Entonces hicieron una ponderación de escala de Likert, se filtró la ocupación del activo con una pregunta dicotómica si asistía o no asistía. Se presentan 10 gráficas y 10 tablas que resumen toda la investigación, como en este caso solo se presentan a nivel nacional. Se segregaron resultados por zonas del país, según se detecta en la institución, y para el análisis se utilizó el SPSS versión 24 y Excel. Se preguntarán por qué Excel. Bueno, porque Excel nos permite más operacionalizar las variables de las hipótesis que se están observando y asignarle más fácil ponderaciones. Entonces, a partir de eso, se hicieron 3 tipos de análisis. Para el perfil de los participantes se habla de porcentajes y frecuencias, que es un análisis clásico. En las gráficas se hizo un proceso de prevalencia sobre casos positivos, es decir, sobre la escala de Likert que reportaron los adolescentes en 3 y 4. Y en los cuadros se trató de determinar las correlaciones de los adolescentes que sí asistían a la actividad. Y estos son los resultados. En el perfil del participante, cabe destacar que el 56% fueron hombres, 44% fueron mujeres. Esto es ajeno a nuestra voluntad, en lo que había en las instituciones fue una muestra al azar. Es decir, si las instituciones educativas nos permitían encuestar a todo un año de estudio, se hacía, si nos lo filtraban y seleccionaban representativamente de los primeros años, también se hacía. Entonces esto sí es un factor ajeno a nosotros porque cada director imponía su dinámica y así se desarrolló. Las edades rondaron entre los 12 años y 24 años. En ambos solo se reportó un caso y la mediana de edad fue de 16 años. Y interesante que de los 14 instituciones educativas que se encuestaron, se tiene registro de adolescentes de 33 municipios y 7 departamentos. Entonces, a pesar de que puedan ser muestras aisladas, es una ponderación bien alta de municipios que se registra. Y aquí, cuando se hace el análisis por prevalencia, resulta que al depurar la data con los casos de adolescentes que sí asistían al espacio, en este caso cancha, 663 adolescentes reportaron que al menos una vez en lo que iba del año habían ido. A nivel de porcentaje llama mucho la atención de que los repuntes se encuentran en los niveles de apego al barrio, en ambos sexos, control social, en ambos sexos, algunas situaciones de posible transgresión a la normativa, y es muy interesante ver los repuntes que tiene la presencia de autoridad institucional. Cuando uno hace el análisis de presencia de grupos delincuenciales, tiende a bajar la relación porcentual un montón. Esto nosotros lo hipotetizamos a partir de la naturalización de la violencia en sus espacios comunales, es decir, si a pesar que habían grupos delincuenciales, porque en el recuento de colonias, cuando uno comienza a sacar de qué colonias provenían los adolescentes, son de colonias rojas en muchos casos. Entonces, esta naturalización de la violencia y del grupo hace que se tenga este recuento. A pesar de eso, cuando se hace el análisis de correlación, se transforma. Aquí, este es los cuadros de correlaciones. Aquí nos interesa más mostrarles la correlación más fuerte de la dimensión de apoyo y empoderamiento de la juventud, la cual registró altos niveles de apego a la colonia, altos niveles de control social, altos niveles de actividades para jóvenes, y algo muy interesante, de que el conjunto de actividades que el adolescente desarrolla no están mediadas, porque son directamente proporcionales. La inseguridad del barrio,
y la presencia de grupos delincuenciales. En ambos valores dan negativos y son altamente significativos. En hombres y en mujeres solo tiene significancia. Lo que les comentaba sobre el espacio público deteriorado y la presencia de grupos delincuenciales. Como pudieron ver en la anterior lámina, la prevalencia es mínima, pero cuando se hace el análisis, en las dimensiones que más puntajes reportaron de correlación, en hombres de 0.78 y en mujeres de 0.750, altamente significativo. A pesar de eso, con la prevalencia se mantiene bajo. De igual forma, aquí en el caso de la ocupación del parque, los datos disminuyen un poco más, pero se debe a que la recurrencia del parque, si es en el casco urbano, es muy poco. Solo que sea en municipios amplios o que la institución educativa estuviera apegada al centro urbano o al eje fundamental que está la municipalidad, está el mercado. En estos casos sí se registró mayor frecuencia o más casos. Para ello, 404 estudiantes reportaron que sí habían asistido y la tendencia de los datos es similar. Los repuntes en prevalencia están en apego al barrio, control social y en presencia de autoridad institucional. Cabe destacar que en ambos momentos los estudiantes informan que hay mucha presencia de policías y soldados en sus espacios. Esto puede estar determinando los bajos niveles de grupos delincuenciales y de transgresión a la normativa que puede existir. De igual forma, se presentan aquí el apoyo y empoderamiento de la juventud, que es la variable que mostró más correlaciones en torno a toda la batería de escalas, y un punto fundamental que la presencia de grupos delincuenciales tiende a tener mayor correlación en el parque. Esto se aplica para las 4 zonas del país y en hombres y mujeres las correlaciones son altamente significativas. Entonces, ¿qué obtuvimos de estos resultados? Bueno, en primer momento, que las correlaciones que se estructuraron permiten tener algún esquema o alguna aproximación de por dónde está yendo la violencia escolar. En muchos de los casos, los valores correlacionales se destacaban que no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres en sus niveles de percepción. Además, los espacios públicos o los activos tienen mucha presencia de policías o militares, lo cual no restringe que el adolescente desarrolle sus actividades o que ponga en tela de juicio la autoridad institucional, pero sí limita los niveles de reputación. Esto muy probablemente se deba a que la violencia que aplican los grupos delincuenciales es mayor que la que pueden aplicar ellos. Es decir, en muchos casos que se reportaron, el adolescente aplica bullying más como mecanismo de autodefensa que de un hechor o algo nato que está haciendo al interior de su escuela. Y si lo hace en el espacio comunitario, es nada más solo para mantenerse en el grupo. Es bien importante también destacar de que en los espacios el acceso de ver a personas consumiendo bebidas alcohólicas o estupefacientes es muy recurrente. Y eso también permite dar alguna idea de que el adolescente, por aspectos de reputación, se puede ver obligado a consumo, ya sea de drogas o sea de alcohol. Y es muy importante destacar de que la escala que se midió, que era la evaluación de los activos de la colonia o del barrio, es la que mostró más correlaciones en torno a todas las demás. Y es muy importante que se destaca el rol de las actividades para jóvenes que buscan el empoderamiento, es decir, a pesar que se vaya a la cancha a jugar, a practicar deporte, ese paso genera actitudes de liderazgo, que en muchos casos, si no es canalizado de la manera más adecuada, entra en disputa con las autoridades. ¿Qué estamos recomendando? Bueno, primero, es necesario identificar el uso del tiempo del estudiante dentro y fuera del aula. No desde la perspectiva clásica de ver qué tanto hace el docente para que el adolescente
rinda. O como las escuelas inclusivas de tiempo pleno, que en un supuesto deberían de estar fortaleciendo capacidades académicas en los estudiantes, sino que este uso del tiempo, adentro o fuera del salón, si el adolescente en caso no pone atención al aula, a la clase, puede hacer que sea un espacio de manifestación de rebeldía, ¿verdad? No necesariamente que sea en contra del docente, sino que porque la forma de impartir la clase no es la más adecuada. Y que este uso del tiempo en muchos casos puede tener hasta características de un recreo permanente, donde el adolescente le importa poco si está en el aula o fuera del aula, si no presta atención y se disminuye el rendimiento del mismo. Por otro lado, necesitamos continuar ampliando los niveles muestrales en otras instituciones para seguir dando validez a este proceso. La investigación como tal cuenta con muy buenos resultados, con muy buenas perspectivas o aproximaciones a los espacios comunitarios, y eso permite dar este paso a seguir profundizando. Y en este paso de profundización, para futuras investigaciones se va a incluir cuánto tiempo es el del uso del activo, porque eso sí no se preguntaba, solo se hacía la recurrencia si alguna vez al año había asistido. Entonces, teniendo factores de tiempo que puedan ser determinantes, así se puede concluir también de que el adolescente, entre más tiempo pasa en el espacio, más actitudes en contra de la autoridad pueda tener, por ejemplo. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. En este momento vamos a dar apertura a los espacios de preguntas. Por ahí atrás. Se ve afectada la participación de los adolescentes en las zonas informadas por los grupos delincuenciales. Fíjese que la participación de los que viven en la escuela, de los que viven en donde queda la escuela, o los que viven en colonias específicas, no se ve afectada. Y esto es algo que se presupone porque en la batería de ítems, cuando se les preguntaba acerca de la inseguridad, los adolescentes respondían que sus compañeros que no eran de la colonia sí tenían miedo de ir a visitarlos. Entonces, eso está afectando la interrelación que puedan tener entre diversas colonias, ¿verdad? Comúnmente, y eso se ve reflejado en los escenarios de delincuencia, cuando van de visita y asesinan a alguien porque era un extraño. Entonces, eso sí está limitando a los de afuera, sin embargo los de adentro se mantienen en buenos niveles. ¿Qué se debería de hacer en las instituciones educativas para disminuir la violencia en su interior de las comunidades? Vale, en ese caso, la idea primeramente es facultar a los docentes a que desarrollen procesos de liderazgo. Esto se debe a que el adolescente reporta también de que si el docente no aplica medidas correctivas a su actitud en contra de la clase, el adolescente sigue transgrediendo la ley. ¿Ya? Entonces, si el espacio normativo o el espacio que regula es la escuela y no ejerce control, entonces se va repitiendo eso también en la familia, se va repitiendo también eso en la comunidad. Entonces el docente, a pesar que debe de ser más punitivo o con más dureza, también debe de ejercer procesos participativos de resolución de conflictos para disminuir eso. Me queda una duda en relación a si hicieron ustedes indagación en las actividades que realizan los adolescentes en ese tiempo que están o permanecen en el activo de parque o cancha. Como observación, ¿Sí? no. ¿Sí? Las escalas que se aplicaron son escenarios creados. Entonces, dentro de los escenarios creados se preguntaba, por ejemplo, como actividades, como mecanismos, vamos a ver, de apego, si en mi colonia hay lugares donde recordarme de la lluvia, ¿verdad? O si, ¿qué tanto tiempo, no tanto tiempo, sino que qué tanto se pasa en el espacio, ¿verdad? En mi comunidad hay muchas actividades que pueda desarrollar, como en otras.
Entonces no se hicieron procesos de observación, pero las escalas como tal sí permiten que el adolescente tenga un escenario creado para responder. Sí, porque sería interesante, no sé si se le da seguimiento posteriormente a la investigación para que se pudieran indagar esos aspectos. ¿Cuáles son los motivos por los cuales permanece en la cancha? ¿Qué es lo que hace? Y también lo que usted decía, el otro indicador, que es el tiempo que permanece ahí. Sí. Eso sería, no es de un proceso de observación, porque los elementos de control ya son múltiples municipios a cubrir y eso es bien complicado. Pero sí sería oportuno agregar una batería de preguntas que permitan decir algunas actividades deportivas o lúdicas que hacen, aparte del tiempo. Gracias.